quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavo rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y flama, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que Sidona y Ardit la expusieron de un intruso señor al desdén. Las carreras Belén campos fueron, que cubiertos de gloria se ven. Que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Estimados alumnos, les doy la más cordial bienvenida a nuestra clase de lengua española. Soy tu maestra Sandra Méndez y estoy feliz de que sigan atentos a nuestras transmisiones. Continuamos aprendiendo desde casa, preservando la salud. Quédate ahí e invita a tus cercanos a aprender contigo. En la clase anterior, sé que aprendieron sobre la carta de autopresentación, su función, estructura, tipos de cartas
las diferencias que tienen y las formas de cortesía a utilizar. También trabajamos el adjetivo y su clasificación. Presentamos algunas recomendaciones de adjetivos para utilizar en una carta de autopresentación. El tema que vamos a trabajar hoy es los conectores en la carta de autopresentación. Al finalizar esta unidad, estarás en la capacidad de redactar una carta de autopresentación utilizando conectores adecuados. En esta clase vamos a necesitar un cuaderno, lápiz, lapicero, cuadernillo de trabajo y a trabajar se ha dicho. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado. Es tu tarjeta de presentación y sirve para contar brevemente tus conocimientos, experiencias y habilidades. En ella debes resaltar aquellos aspectos que serán de interés en una empresa o por una oferta de empleo concreta, ya sea a través de una carta espontánea o en forma de postulante. Esta será la primera impresión que los seleccionadores tendrán de ti. Además de los adjetivos, los conectores juegan un papel muy importante en las redacciones de las cartas, porque su función es relacionar oraciones. Asimismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la estructura de un texto. A través de los conectores, quien redacta, organiza de manera lógica la información en el escrito. Por su parte, el lector se auxilia en los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo. Aquí te presento los principales conectores y en ellos identificaremos los más usados en este tipo de carta. Conjunciones. Son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Esta se usa cuando la palabra empieza por o. También el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Explicativas. Su significado es de aclaración. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Adición. Tienen como función adjuntar ideas. Después de ver la clasificación de las conjunciones coordinadas y sus funciones en la oración, veamos las subordinadas. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición de que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que. Finales, para que, a fin de que, con el fin de que, con vistas a que, con el objeto de que.
consecutivas, luego, con que, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que, causales, porque, puesto que, pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que, temporales, cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Pronominales. Estos adverbios consisten en pronombres utilizados como elementos textuales y así sirven de referencia. Los conectores pronominales son siempre relativos o demostrativos, como en los siguientes ejemplos: la cual, el cual, ese, que, aquel, este. Jerárquicos. Estos son los conectores que resultan útiles para el emisor al momento de querer expresar el orden de importancia que le quiere dar a la información que enuncia. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: en primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, por último, por otra parte, luego. De diferenciación. Gracias a estos conectores, el emisor logra establecer diferencias entre dos o más fenómenos o ideas que expresen la misma oración. Algunos ejemplos son los siguientes: mientras que y en cambio. De continuidad. Estas expresiones son las que permiten establecer relaciones de continuidad entre hechos o ideas, como lo permiten los siguientes conectores: en efecto, más aún, vale decir, también, es decir, además, incluso. Exclusivos. Estos son los conectores que le permiten al emisor expresar ideas contrarias u opuestas y que se excluyen, como lo permiten los siguientes ejemplos: sino que, solo, sino, no, solamente. Afirmativos. Por medio de estas expresiones es que el emisor logra afirmar que un determinado suceso o fenómeno ha ocurrido u ocurrirá, o bien, para afirmar algo. Algunos ejemplos de estos conectores pueden ser: sin duda, ciertamente, seguro, por supuesto, siempre, sí, también. De modo, a partir de estos conectores se puede expresar de forma verbal la manera en que se realiza un proceso. Por lo general, estas expresiones consisten en locuciones adverbiales o adverbios, como los siguientes ejemplos: a escondidas, bien, mal, así, sin más, ni más, o adverbios como rápidamente, velozmente, claramente, entre otros. Ya que vimos los tipos de conectores, presta atención a la siguiente carta e identifica sus conectores. Santo Domingo RD, 21 de diciembre 2020. Salema Díaz Roa. Calle Orlando Martínez 05, Las Matas de Farfán. Celular 809-363
9657, sadiro@hotmail.com. Galearte, responsable de recursos humanos, Miguel de Cervantes 10. Estimado señor, en primer lugar, me dirijo a usted tras haber visto que necesitan un secretario administrativo para sus oficinas en República Dominicana. Después de considerar que cumplo con los requisitos establecidos en la descripción de la oferta, me decidí por consiguiente a contactarle. Luego de varios años de experiencia en los que he tomado la responsabilidad de coordinar reuniones tanto internas como externas, gestionar viajes de empresa y contactar con proveedores, entre otras cosas, puesto que es mi especialidad, considero que soy una candidata capaz de desenvolverse de forma autónoma en un ambiente dinámico como el que menciona en la descripción del puesto. Por último, con esta carta tendrá de forma adjunta mi currículum vitae, junto con referencias de mi anterior posición. No obstante, me gustaría poder organizar un encuentro a fin de poder explicar más detenidamente mi perfil profesional en relación con las responsabilidades y objetivos que afrontaría con ustedes. Además, esto permitirá conocer a fondo la situación de la empresa. Gracias de antemano por su tiempo. Sin otro particular, les saluda atentamente Zulema Díaz Roa. ¿Los notaste? Enúncialos conmigo. En primer lugar, para, después, por consiguiente, luego, puesto que, por último, no obstante, más, además. Ya los identificaste. Ahora te invito a buscar a qué tipo de conectores pertenecen los que observaste. Anota tus resultados y reescribe una primera carta, tomando en cuenta los conectores y todo lo aprendido hasta ahora sobre el tema. Puedes buscar cartas de autopresentación y subrayar o inserar los conectores que encuentres. Al finalizar de esta unidad, estarás en la capacidad de redactar una carta de autopresentación utilizando conectores adecuados. Afianza lo que ya sabes con estas frases. Hoy aprendí, lo puedo utilizar para, estimados alumnos, luego de haber desarrollado y aprendido todo lo relacionado con los conectores, hemos llegado al final de la clase de hoy. Como siempre, la invitación es seguir realizando los ejercicios correspondientes que te enviarán tus maestros. No dudes en hacer tus preguntas. Hacer pregunta es prueba de que se piensa. Aprovecha este tiempo de aprendizaje virtual. Recuerda, si te amas, te cuidas y cuidas a los demás. Nos vemos en la próxima clase. Estoy feliz de que nos encontremos de nuevo en nuestra clase de física de este día. Soy Sonia García, bienvenido. Recuerda usar mascarilla y mantener el distanciamiento social. Aprendiendo desde casa, preservamos la salud. Si deseas revisar las clases anteriores, recuerda que puedes acceder usando las diferentes plataformas online. Libreta de anotaciones. Cuadernillo de trabajo, lápiz, bolígrafo, goma de borrar, calculadora y una regla.
En la clase de hoy trabajaremos la energía potencial, sus tipos y su relación con la vida diaria. Escucha con atención. Imagina que estás organizando una fiesta de cumpleaños y estás inflando globos. Al hacerlo, estamos forzando un gas a entrar y a mantenerse en un espacio delimitado. La presión que ejerce ese aire estira las paredes del globo. Una vez que terminamos de llenar el globo, el sistema está inmóvil. Sin embargo, el aire comprimido dentro del globo tiene una gran cantidad de energía, que es la llamada energía potencial. Veamos, si soltamos la entrada del globo, este saldrá disparado, convirtiendo esa energía potencial en energía cinética y sonora, como observamos a continuación en el siguiente video. Una manzana en la rama de un árbol es otro ejemplo de energía potencial. Por ejemplo, mientras la manzana está suspendida, tiene energía potencial gravitatoria, que estará disponible en cuanto se desprende de la rama. Entonces, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la configuración que tengan en un sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Puede pensarse como la energía almacenada en un sistema o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Ahora coloquemos una esfera a cierta altura. Después de soltarla, vemos que cae y choca con la velocidad del suelo. Tuvo una energía cinética final, pero ¿de dónde salió esta energía? Es aquí donde introducimos la energía potencial, una energía que almacena un cuerpo dependiendo de las condiciones. Nuestra esfera estaba en reposo, pero sobre ella actúa el campo gravitatorio, el cual tira hacia abajo. El trabajo es igual a menos el cambio de energía potencial. La energía potencial es igual al trabajo que debe hacer frente a la fuerza del campo para mover un objeto de un punto a otro. Más rigurosamente, la energía potencial es una magnitud escalar asociada a un campo de fuerzas y puede definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. Es decir, que la energía potencial no se obtiene a partir del desplazamiento de los cuerpos, sino que se refiere a la capacidad de los cuerpos de crear una fuerza X cuando están inmóviles, tomando en cuenta su posición en el espacio. En este sentido, se diferencia de la energía cinética, la cual se manifiesta cuando el cuerpo está en movimiento. Ejemplos de energía potencial: una montaña rusa. El móvil de la montaña rusa obtiene su energía potencial a medida que sube a las cimas. Estas cimas funcionan como puntos de equilibrio mecánico inestable. Para llegar a la primera cima, el móvil debe utilizar la energía de su motor. Sin embargo, una vez arriba, el resto del trayecto es realizado gracias a la energía potencial gravitatoria, que incluso puede hacerlo subir a nuevas cimas. Otros ejemplos de energía potencial que podemos encontrar en el día a día son un columpio, una bola de demolición, un trampolín, la cuerda de un arco estirada, un globo o una pistola de resorte. Tipos de energía potencial. Existen diversos tipos de energía potencial. Por ejemplo, la química, la electroestática, gravitacional y la elástica. La energía potencial gravitatoria es el producto de la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura a que se encuentra dicho cuerpo de la superficie terrestre. Se representa con la siguiente ecuación: EPG, que es lo mismo que UG, es igual a M por G por H. Analicemos la siguiente imagen. Aquí observamos que la energía potencial depende de la altura, de la masa del cuerpo y de la gravedad. Se observa que tanto la masa como la altura son proporcionales a la energía potencial. A mayor altura y mientras más masa, mayor energía potencial. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un alpinista de 75 kilogramos trepa 400 metros por hora en ascensión vertical.
¿qué energía potencial gravitatoria gana en una ascensión de 2 horas? Veamos. Aquí tenemos los datos. Tenemos que el alpinista tiene una masa de 75 kilogramos y su altura en 1 hora fue de 400 metros. Tenemos la aceleración de la gravedad que no aparece en el problema, pero debemos colocarla, que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Nos pide la energía potencial gravitatoria, o UG, en 2 horas. Entonces tenemos aquí la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Calculamos nuestra energía potencial gravitatoria, o UG, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por la altura. Eso es igual, la masa dijimos que son 75 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado, multiplicado por la altura, que fue de 400 metros. Eso nos da un total de 294.000 joules, o lo que es lo mismo, 2.94 por 10 a la 5 joules. Como nos pide que calculemos la energía potencial de la ascensión vertical en 2 horas, entonces a este resultado lo multiplicamos por 2. Entonces la energía potencial gravitatoria es igual a 294.000 por 2, que nos da un valor de 588.000 joules. Entonces, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Si en 1 hora fue 294.000, en 2 horas fue un total de 588.000 joules. Eso es igual a 5.88 por 10 a la 5 joules. Colocamos nuestros resultados. Bien, entonces tenemos que nuestros resultados, la energía potencial gravitatoria es igual a 588.000 joules, o lo que es lo mismo que 5.88 por 10 a la 5 joules. Muy fácil, ¿verdad? Ahora analicemos el comportamiento de un resorte y su energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la que se encuentra almacenada en materiales elásticos y es el resultado de los procesos de tracción y compresión a los que son sometidos dichos objetos. La cantidad de energía almacenada en esos materiales depende de la fuerza de tracción a la que se ha sometido el objeto. Mientras más se estiren, mayor será la energía potencial. Entonces, ¿cómo definiríamos la energía potencial elástica? La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. La energía queda almacenada hasta que quita la fuerza y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. Se mide en joules. La deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el objeto. Muchos objetos están diseñados específicamente para almacenar energía potencial elástica. Por ejemplo, el muelle de un reloj de cuerda, un arquero que estira su arco, un trampolín doblado justo antes que el clavadista brinque. Un objeto diseñado para almacenar energía potencial elástica usualmente tendrá un límite elástico alto. Cuando la deformación va más allá del límite elástico, el objeto ya no vuelve a su forma original. ¿Cómo podemos calcular la energía potencial elástica de un resorte ideal?
La forma más común de calcular la energía potencial elástica es mediante la ley de Hooke o la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza ejercida por el resorte con la distancia adicional o delta X producida por el alargamiento. Lo hacemos del siguiente modo. K es igual a F entre delta X. F es igual a menos K por delta X, donde K se llama constante elástica del resorte o también constante de rigidez, y delta X es la separación o la elongación del resorte desde su extremo respecto a su longitud natural. La energía de deformación o energía potencial elástica, llamada UK o EPE, asociada al estiramiento del resorte, viene dada por la siguiente ecuación. UK es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Por ejemplo, un resorte se comprime a una distancia de 30 centímetros. Si tiene una constante elástica de 350 newtons sobre metro, A. Halla la fuerza que actúa sobre el resorte. B. Halla la energía potencial que éste almacena. Tenemos los siguientes datos. El desplazamiento 30 centímetros, debemos convertirlo a metros dividiendo 30 entre 100, que es igual a 0.3 metros. Constante elástica, 350 newtons sobre metros. Fuerza, que es lo que vamos a buscar, y la energía potencial elástica. Operación. La fuerza viene dada por la ley de Hooke. Fuerza es igual a menos K por X, que es lo mismo 350 newtons sobre metro por 0.30 metros, lo que nos da una fuerza igual a 105 newtons. Para calcular la energía potencial elástica, esta está dada por EPE igual a 1/2 de K por X al cuadrado, o lo que es lo mismo, 1/2 por 350 newtons sobre metro por 0.30 metros al cuadrado, que es igual a 1/2 de 350 por 0.09, lo que nos da un valor de 31.5 entre 2 newton por metro, que nos da un resultado de energía potencial elástica de 15.75 joules. Nuestros resultados serán: para la fuerza 105 newtons, para la energía potencial elástica 15.75 joules. El gráfico fuerza en función de distancia para un resorte. El área bajo el gráfico es la energía potencial. La pendiente del gráfico es igual a la constante elástica del resorte. Figura 1. El trabajo realizado por una fuerza sobre un resorte ideal. La figura muestra la gráfica de fuerzas versus desplazamiento de un resorte. Ya que el área bajo la curva es un triángulo y ningún tipo de energía se pierde en un resorte ideal, podemos encontrar la energía potencial elástica, o EPE, a partir del trabajo realizado. O sea que EPE o UK es igual a delta X por constante elástica por delta X, lo que nos da constante elástica por delta X al cuadrado. Entonces la energía potencial elástica es igual a 1/2 de constante elástica por desplazamiento al cuadrado. Y obtenemos la ley de Hooke. Esta fuerza es igual a la energía elástica negativa. Me da la relación entre energía potencial y la fuerza asociada a esta energía y viceversa.
Esto significa que si conocemos la expresión de la energía potencial, podemos hallar la fuerza asociada a esa energía. Y si conocemos la fuerza, podemos hallar la expresión de la energía potencial de esa fuerza. Energía potencial electrostática. La energía potencial electrostática se da entre objetos que se repelen o se atraen. En objetos que se atraen, la energía potencial será mayor mientras más lejos estén. Por su parte, en los objetos que se repelen, la energía potencial será mayor mientras más cerca estén. Conservación de la energía mecánica. En mecánica se denomina a la suma de las energías cinética y potencial energía mecánica. En la energía potencial puede considerarse también la energía potencial elástica. Esta expresa la capacidad que poseen los cuerpos con masa de efectuar un trabajo. Conservación de la energía mecánica. Para sistemas cerrados formados por partículas que interactúan mediante fuerzas puramente mecánicas o campos conservativos, la energía se mantiene constante con el tiempo. Energía mecánica es igual a energía cinética más energía potencial. Es importante notar que la energía mecánica así definida permanece constante si únicamente actúan fuerzas conservativas sobre las partículas. Sin embargo, existen ejemplos de sistemas de partículas donde la energía mecánica no se conserva, que es cuando sobre el sistema actúan fuerzas de fricción o de rozamiento. Podemos resumir de lo visto anteriormente y concluir que el trabajo es igual al cambio de energía cinética más el cambio de energía potencial. Y lo escribimos con la siguiente ecuación. W es igual a delta EC más delta EP. O es lo mismo decir que el trabajo es igual al cambio de energía mecánica. O sea que W es igual a delta EM. Si un cuerpo se desplaza del punto A al punto B, el cambio de energía mecánica es igual al trabajo. Ahora bien, si la fuerza que actúa es conservativa, el cambio de energía mecánica es igual a cero. O sea, que la energía mecánica 0 es igual a energía cinética más energía potencial. Esto implica que la energía cinética 1 más la energía potencial 1 es igual a la energía cinética 2 más la energía potencial 2. Si un cuerpo tiene energía potencial gravitatoria y cinética, la expresión sería un medio de masa por V1 al cuadrado más m por g por h1 igual a un medio de masa por V2 al cuadrado más m por g por h2. Si el cuerpo tiene energía potencial elástica para un resorte, entonces tenemos un medio de masa por V1 al cuadrado más un medio de K por X1 al cuadrado igual a un medio de masa por V2 al cuadrado más un medio de K por X2 al cuadrado. Esto significa que la energía mecánica se conserva. Ahora bien, si sobre el sistema actúa una fuerza de fricción o de rozamiento, en este caso la fuerza que actúa no es conservativa y se cumple que el trabajo es igual a la variación de la energía cinética más la variación de la energía potencial. O lo que es lo mismo, el trabajo es igual a la variación de la energía mecánica. Esto significa que el trabajo realizado por la fuerza externa tiene que ser igual al cambio de energía mecánica. Practiquemos este ejemplo. Una masa de 4 kilogramos que se mueve horizontal a una velocidad V0, si no hay fricción, choca con un resorte que tiene una constante de 200 newtons sobre metro. Si el resorte se comprime 0.20 metros, halla la velocidad inicial antes del choque. Tenemos que la solución es
tenemos que usar la expresión de la energía cinética y de la energía potencial, porque tenemos un objeto en movimiento y un resorte. Entonces, mezclamos la energía cinética con la energía potencial elástica del resorte. La energía que trae el cuerpo se convierte en energía potencial, entonces igualamos la energía cinética y la energía potencial elástica. Eso es igual a un medio de la masa por la velocidad al cuadrado, que sería igual a un medio de K por X al cuadrado. De esa ecuación, de esa igualdad, despejamos la velocidad. Entonces la masa pasa dividiendo del otro lado del signo de igual y tenemos que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de K por X al cuadrado entre masa, o lo que es lo mismo, 200 newtons sobre metro por 0.20 metros al cuadrado dividido entre 4 kilogramos, lo que nos da un resultado de 1.41 metros por segundo para la velocidad. Luego de estos ejemplos, practiquemos en casa. Ejercicio A. Un arquero entrenado tiene la capacidad de estirar un arco con una fuerza hasta de 300 newton, extendiendo la cuerda 0.6 metros hacia atrás. Suponiendo que el arco se comporta como un resorte ideal, ¿qué constante del resorte le permitiría al arquero hacer uso de toda su fuerza? Ejercicio B. Determina la energía potencial gravitatoria de un objeto que se encuentra a 30 metros de altura de la superficie terrestre, si su peso es de 50 newtons. Ejercicio C. Un cuerpo de 1 kilogramo de masa se mueve con velocidad de 2 metros por segundo en una rampa a una altura de 2 metros. Calcula su energía mecánica. Nota: la energía mecánica, recuerda que es igual a la suma de la energía cinética y energía potencial. O sea que M es igual a EC más EP. Y bien, mis estudiantes, ¿qué hemos aprendido hoy? Hemos aprendido la energía potencial. Es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo. Que la energía potencial gravitacional es la energía que se almacena en un objeto como resultado de la posición vertical de los mismos o de la altura a la que se encuentre. Se calcula a través de la siguiente ecuación. Energía potencial gravitatoria, o EPG, que es lo mismo que UG, es igual a masa por aceleración de la gravedad por altura. Energía potencial gravitacional es igual a masa por gravedad, que es igual a 9.8 en la Tierra, por la altura que se encuentra el cuerpo. Que la energía potencial elástica es la energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico y se encuentra almacenada en materiales elásticos. Bien, espero hayas aprovechado al máximo la clase de hoy. Estoy segura de que te servirá bastante en tu futuro inmediato. Hasta la próxima clase.
Bienvenidos una vez más, estudiantes de sexto de secundaria de la promoción 2020-2021. Espero se encuentren muy bien y con muchos deseos de continuar el aprendizaje del idioma inglés, el cual, como todos ya sabemos, ha sido por décadas uno de los idiomas más importantes e influyentes en todos los campos de la sociedad de hoy en día. Soy Juan Wilmer, su profesor de inglés, y con ese mismo ánimo quisiera invitarles a que desde su televisor, su radio o desde la internet compartan conmigo los próximos minutos. Without further ado, let's start. During this unit, you will work with vocabulary, grammar, reading, and writing related to the function, comparing the past with the present. Durante esta unidad, trabajarás con vocabulario, gramática, lectura y escritura relacionados a comparar el pasado con el presente. Ahora evaluemos tus conocimientos relacionados con la clase de hoy con nuestro self-assessment del día. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos o no de acuerdo con tu conocimiento actual. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la niñez. En la clase anterior estuvimos hablando de la importancia del verbo used to y de que su traducción más aceptada sería solía. I used to be very introverted. Yo solía ser muy introvertido. Bueno, pues en la lección de hoy vamos a retomar el tema de las experiencias de nuestra niñez, las cosas que solíamos hacer durante nuestra niñez y también las cosas que hacemos hoy en día como adultos o jóvenes adultos. Pero antes, cuéntenme, ¿cómo les fue con la tarea anterior? Recuerden que debían formar oraciones con 5 cosas que solían hacer cuando eran pequeños y 5 cosas que no solían hacer. Por ejemplo, en mi caso, when I was a child, I used to climb trees. Cuando yo era niño, solía trepar a los árboles. Un ejemplo de algo que no solía hacer es, when I was a child, I did not used to travel abroad. Cuando yo era un niño, no solía viajar al extranjero. Si aún no la han terminado, pidan ayuda a su maestro tutor para completarla. Ahora les pido presten mucha atención al vocabulario que les muestro a continuación, ya que este será necesario para comprender el texto que tenemos preparado el día de hoy. Recuerden tomar nota y repetir después de mí para que puedan aprender y practicar la pronunciación de las siguientes palabras. Vocabulary. Childhood. Niñez. Childhood. Adulthood. Adultez. I had not thought about it. No lo había pensado. I had not thought about it. When I was younger. Cuando yo era más joven. When I was younger. Recently. Recientemente. To ask. Preguntar. To guess. Adivinar. Grandparents. Abuelos. Esta palabra sirve para ambos géneros, tanto abuela como abuelo. Grandparents.
board games. Juegos de mesa, board games. Life stage, etapa de la vida, life stage. Car race, carrera de autos. To have so much fun, divertirse mucho. However, sin embargo. Every other weekend, cada 2 fines de semana. Every other weekend. Esto también podría traducirse como un fin de semana sí y un fin de semana no. También aplica para every other day, un día sí, un día no, o interdiario, y así sucesivamente. Every other year, every other week, every other month. Enough time, tiempo suficiente o suficiente tiempo. Enough time. ¿Tomaron nota? No se preocupen, vamos a repetir el vocabulario, pero necesito que repitan después de mí, ¿ok? Please pay attention to the words and sentences one more time. Childhood, niñez. Childhood. Adulthood, adultez. I had not thought about it. No lo había pensado. I had not thought about it. When I was younger, cuando yo era más joven. When I was younger. Recently, recientemente. To ask, preguntar. To guess, adivinar. Grandparents, abuelos. Esta palabra sirve para ambos géneros, tanto abuela como abuelo. Grandparents. Board games, juegos de mesa. Board games. Life stage, etapa de la vida. Life stage. Car race, carrera de autos. To have so much fun, divertirse mucho. However, sin embargo. Every other weekend, cada 2 fines de semana. Every other weekend. Esto también podría traducirse como un fin de semana sí y un fin de semana no. También aplica para every other day, un día sí, un día no, o interdiario, y así sucesivamente. Every other year, every other week, every other month. Enough time, tiempo suficiente o suficiente tiempo. Enough time. Excelente. Now let's read and listen to the text and complete the following exercises. Ahora leamos y escuchemos el texto y completemos los siguientes ejercicios. My Childhood, Experiences from My Past by Lisa Mendes. Recently, a very good friend asked me about my childhood and some of the things I used to do when I was younger. This was a great question because it was something I had not thought about in a long time. When I was a child, I used to play lots of board games with my family. My favorite was one where I had to guess the colors of different animals. I was 4 years old. However, I had so much fun. I also used to visit my grandparents every other weekend. My grandmother used to bake cookies and chocolate cake. Nowadays, I do not get to visit them as frequently. One thing I did not used to do when I was a kid was watching TV, and I did not used to play lots of video games when I was a young girl. However, now, as a teenager, I love playing video games, especially car race games.
Finally, I remembered that I used to go to different parks a lot when I was 7 years old. Now, I don't have enough time, but I do go sometimes. Escuchemos el texto detenidamente una vez más. My Childhood: Experiences from My Past by Lisa Mendez. Recently, a very good friend asked me about my childhood and some of the things I used to do when I was younger. This was a great question because it was something I had not thought about in a long time. When I was a child, I used to play lots of board games with my family. My favorite was one where I had to guess the colors of different animals. I was 4 years old. However, I had so much fun. I also used to visit my grandparents every other weekend. My grandmother used to bake cookies and chocolate cake. Nowadays, I do not get to visit them as frequently. One thing I did not used to do when I was a kid was watching TV, and I did not used to play lots of video games when I was a young girl. However, now, as a teenager, I love playing video games, especially car race games. Finally, I remember that I used to go to different parks a lot when I was 7 years old. Now, I don't have enough time, but I do go sometimes. Después de haber escuchado el texto, creo que estamos listos para pasar a los ejercicios. Exercise 1. Answer the following questions. Choose A, B, or C. Contesta las siguientes preguntas. Elige A, B o C. Number 1. What life stage does the reading talk about? ¿De qué etapa de la vida habla la lectura? A. Adulthood. B. Childhood. Or C. Young adulthood. La respuesta es B. Childhood. Number 2. What time frame does the reading focus on? ¿En qué etapa de la vida se enfoca el texto? A. Past and present. B. Past and future. Or C. Present and future. La respuesta es A. Past and present. Si el ejercicio anterior hubiese sido un examen, sé que habrían obtenido un 100. ¿Qué les parece si continuamos con el ejercicio número 2? Exercise number 2. Answer true or false. Number 1. Lisa had been thinking about her childhood a lot. Lisa had been thinking about her childhood a lot. Lisa ha estado pensando mucho en su niñez. La respuesta es false, falso. Esto lo podemos comprobar en la parte del texto o la lectura donde dice, It was something I had not thought about in a long time. Esto sucede cuando el amigo de Lisa le pregunta acerca de su niñez. Number 2. Lisa used to play a board game of guessing colors of animals. Lisa solía jugar un juego de mesa adivinando los colores de animales. The answer is true. Verdadero. Esto podemos comprobarlo en la parte del texto donde dice, My favorite was one where I had to guess the colors of different animals. Mi favorito era uno donde tenía que adivinar los colores de animales diferentes. Number 3. Lisa used to visit her grandparents every weekend.
Lisa solía visitar a sus abuelos todos los fines de semana. The answer is false. Es falso. Podemos verlo porque en el texto o en la lectura dice, I also used to visit my grandparents every other weekend. Not every weekend, sino every other weekend. O sea, no todos los fines de semana, sino un fin de semana sí y un fin de semana no. Number 4. Watching TV was a common activity for Lisa when she was a child. Ver televisión era una actividad común para Lisa cuando era una niña. The answer is false. Podemos verlo porque en la parte del texto o la lectura donde dice One thing I did not used to do when I was a kid was watching TV, nos deja claro que una cosa que no solía hacer era ver televisión cuando era una niña. Number 5. Lisa used to go to parks a lot when she was younger. Lisa solía ir a parques mucho o con mucha frecuencia cuando era más joven. The answer is true. Verdadero. Podemos comprobarlo en la parte de la lectura o el texto donde dice I remember that I used to go to different parks a lot when I was 7 years old. Recuerdo que solía ir mucho a diferentes parques cuando tenía 7 años de edad. ¿Qué les pareció el ejercicio? De seguro que muchos de ustedes se sintieron identificados con Lisa en cuanto a las cosas que ella solía y no solía hacer cuando pequeña. Para que tengas la oportunidad de seguir practicando en casa, te dejo la siguiente tarea. Homework. Write 5 things that were part of your daily routine during your childhood. Write 5 things that were part of your daily routine during your childhood. Escribe 5 cosas que eran parte de tu rutina diaria durante tu niñez. If you have any doubt, ask your school teacher to help you. Si tienes alguna duda, pídele al profesor de tu escuela que te ayude. Si lograste realizar conmigo los ejercicios, si tomaste nota del vocabulario repitiendo después de mí, y si prestaste atención al texto donde Lisa expone las cosas que solían ser parte de su rutina durante su niñez, estoy seguro de que con práctica pronto estarás narrando tus propias experiencias de las cosas que solías hacer cuando eras niño. De hecho, evaluemos tus conocimientos una vez más para que puedas darte cuenta de qué tanto aprendiste hoy. Pay attention to the following statements and answer with yes, so, or no according to your current knowledge. Presta atención a los siguientes enunciados y responde con un sí, más o menos, o no, de acuerdo con tu conocimiento actual. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. I can write at least 4 sentences using used to and did not used to. Puedo escribir por lo menos 4 oraciones utilizando used to y did not used to. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. I can answer questions to demonstrate specific understanding of a written text about childhood experiences. Puedo responder preguntas para demostrar comprensión de un texto escrito sobre experiencias de la niñez. Practice makes perfect. La práctica hace al maestro. No importa cuánto hayas aprendido hoy, si no lo practicas, lamentablemente terminarás olvidándolo.
Así que te animo a que me sigas en la próxima clase. De mi parte ha sido todo por hoy. Thanks for watching. Stay home, stay safe. See you next time. Estudiantes de sexto de secundaria, veamos qué aprendimos el día de hoy. Recordemos que la carta de autopresentación es un documento personalizado. Es tu tarjeta de presentación y sirve para contar brevemente tus conocimientos, experiencias y habilidades. En ella debes resaltar aquellos aspectos que serán de interés en una empresa o por una oferta de empleo concreta, ya sea a través de una carta espontánea o en forma de postulante. Esta será la primera impresión que los seleccionadores tendrán de ti. Además de los adjetivos, los conectores juegan un papel muy importante en las redacciones de las cartas, porque su función es relacionar oraciones. Asimismo, orientan al lector a encontrar la coherencia en la estructura de un texto. A través de los conectores, quien redacta, organiza de manera lógica la información en el escrito. Por su parte, el lector se auxilia en los conectores para encontrar la continuidad entre la información plasmada en cada párrafo. Aquí te presento los principales conectores y en ellos identificaremos los más usados en este tipo de carta. Conjunciones. Son morfemas independientes e invariables en su forma que sirven de nexo entre proposiciones. Coordinantes. Son conjunciones que unen proposiciones sin establecer entre ellas ninguna relación de dependencia, puesto que cada proposición podría funcionar por sí sola. Estas pueden ser copulativas. Indican un significado de suma. Es una variante de y. Disyuntivas. Expresan juicios contradictorios. Esta se usa cuando la palabra empieza por o, también el conglomerado o bien. Adversativas. Indican oposición o contrariedad. Explicativas. Su significado es de aclaración. Distributivas. Su significado es de alternancia, no de exclusión. Sus nexos son partículas correlativas y no verdaderas conjunciones. Adición. Tienen como función adjuntar ideas. Subordinantes. Aquellas que establecen una relación de dependencia entre las proposiciones de forma que una se supedita a otra. Se dividen en completivas, que sí, condicionales, sí, con tal que, con tal de que, con la condición de que, a condición de que, en el caso de que, a menos que. Concesivas, aunque, a pesar de que, a pesar de, aun cuando, por más que. Finales, para qué, a fin de qué, con el fin de qué, con vistas a qué, con el objeto de qué. Consecutivas, luego, con que, por consiguiente, por tanto, pues bien, así que, de tal manera que, hasta el punto de que. Causales, porque, puesto que, pues, como, ya que, en vista de que, como quiera que. Temporales, cuando, mientras, mientras que, hasta que, antes de que, después de que, desde que, tan pronto como, a medida que, siempre que. Pronominales. Estos adverbios consisten en pronombres utilizados como elementos textuales y así sirven de referencia. Los conectores pronominales son siempre relativos o demostrativos, como en los siguientes ejemplos: la cual, el cual, ese, que, aquel, este. Jerárquicos. Estos son los conectores que resultan útiles para el emisor
al momento de querer expresar el orden de importancia que le quiere dar a la información que enuncia. Algunos ejemplos pueden ser los siguientes: en primer lugar, en segundo lugar, para comenzar, por último, por otra parte, luego. De diferenciación. Gracias a estos conectores, el emisor logra establecer diferencias entre dos o más fenómenos o ideas que expresen la misma oración. Algunos ejemplos son los siguientes: mientras que y en cambio. De continuidad. Estas expresiones son las que permiten establecer relaciones de continuidad entre hechos o ideas, como lo permiten los siguientes conectores: en efecto, más aún, vale decir, también, es decir, además, incluso. Exclusivos. Estos son los conectores que le permiten al emisor expresar ideas contrarias u opuestas y que se excluyen, como lo permiten los siguientes ejemplos: sino que, solo, sino, no, solamente. Afirmativos. Por medio de estas expresiones es que el emisor logra afirmar que un determinado suceso o fenómeno ha ocurrido u ocurrirá, o bien para afirmar algo. Algunos ejemplos de estos conectores pueden ser: sin duda, ciertamente, seguro, por supuesto, siempre, sí, también. De modo, a partir de estos conectores se puede expresar de forma verbal la manera en que se realiza un proceso. Por lo general, estas expresiones consisten en locuciones adverbiales o adverbios, como los siguientes ejemplos: a escondidas, bien, mal, así, sin más, ni más, o adverbios como rápidamente, velozmente, claramente, entre otros. En la clase de hoy trabajaremos la energía potencial, sus tipos y su relación con la vida diaria. Escucha con atención. Imagina que estás organizando una fiesta de cumpleaños y estás inflando globos. Al hacerlo, estamos forzando un gas a entrar y a mantenerse en un espacio delimitado. La presión que ejerce ese aire estira las paredes del globo. Una vez que terminamos de llenar el globo, el sistema está inmóvil. Sin embargo, el aire comprimido dentro del globo tiene una gran cantidad de energía, que es la llamada energía potencial. Veamos, si soltamos la entrada del globo, este saldrá disparado, convirtiendo esa energía potencial en energía cinética y sonora, como observamos a continuación en el siguiente video. Una manzana en la rama de un árbol es otro ejemplo de energía potencial. Por ejemplo, mientras la manzana está suspendida, tiene energía potencial gravitatoria, que estará disponible en cuanto se desprende de la rama. Entonces, ¿qué es la energía potencial? La energía potencial es la capacidad que tienen los cuerpos para realizar un trabajo, dependiendo de la configuración que tengan en un sistema de cuerpos que ejercen fuerzas entre sí. Puede pensarse como la energía almacenada en un sistema o como una medida del trabajo que un sistema puede entregar. Más rigurosamente, la energía potencial es una magnitud escalar asociada a un campo de fuerzas y puede definirse solamente cuando la fuerza es conservativa. Es decir, que la energía potencial no se obtiene a partir del desplazamiento de los cuerpos, sino que se refiere a la capacidad de los cuerpos de crear una fuerza X cuando están inmóviles, tomando en cuenta su posición en el espacio. En este sentido, se diferencia de la energía cinética, la cual se manifiesta cuando el cuerpo está en movimiento. Tipos de energía potencial. Existen diversos tipos de energía potencial. Por ejemplo, la química, la electroestática, gravitacional y la elástica.
La energía potencial gravitatoria es el producto de la masa de un cuerpo por la aceleración de la gravedad por la altura a que se encuentra dicho cuerpo de la superficie terrestre. Se representa con la siguiente ecuación. EPG, que es lo mismo que UG, es igual a M por G por H. Analicemos la siguiente imagen. Aquí observamos que la energía potencial depende de la altura, de la masa del cuerpo y de la gravedad. Se observa que tanto la masa como la altura son proporcionales a la energía potencial. A mayor altura y mientras más masa, mayor energía potencial. Tenemos un ejemplo. Por ejemplo, un alpinista de 75 kilogramos trepa 400 metros por hora en ascensión vertical. ¿Qué energía potencial gravitatoria gana en una ascensión de 2 horas? Veamos. Aquí tenemos los datos. Tenemos que el alpinista tiene una masa de 75 kilogramos y su altura en 1 hora fue de 400 metros. Tenemos la aceleración de la gravedad que no aparece en el problema, pero debemos colocarla, que es igual a 9.8 metros por segundos al cuadrado. Nos pide la energía potencial gravitatoria, o UG, en 2 horas. Entonces tenemos aquí la fórmula de la energía potencial gravitatoria. Calculamos nuestra energía potencial gravitatoria, o UG, que es igual a masa por aceleración de la gravedad por la altura. Eso es igual, la masa dijimos que son 75 kilogramos, multiplicado por la aceleración de la gravedad, que es 9.8 metros por segundos al cuadrado, multiplicado por la altura, que fue de 400 metros. Eso nos da un total de 294.000 joules, o lo que es lo mismo, 2.94 por 10 a la 5 joules. Como nos pide que calculemos la energía potencial de la ascensión vertical en 2 horas, entonces a este resultado lo multiplicamos por 2. Entonces la energía potencial gravitatoria es igual a 294.000 por 2, que nos da un valor de 588.000 joules. Entonces, eso lo podemos expresar de la siguiente manera. Si en 1 hora fue 294.000, en 2 horas fue un total de 588.000 joules. Eso es igual a 5.88 por 10 a la 5 joules. Colocamos nuestros resultados. Bien, entonces tenemos que nuestros resultados, la energía potencial gravitatoria es igual a 588.000 joules, o lo que es lo mismo que 5.88 por 10 a la 5 joules. Muy fácil, ¿verdad? Ahora analicemos el comportamiento de un resorte y su energía potencial elástica. La energía potencial elástica es la que se encuentra almacenada en materiales elásticos y es el resultado de los procesos de tracción y compresión a los que son sometidos dichos objetos. La cantidad de energía almacenada en esos materiales depende de la fuerza de tracción a la que se ha sometido el objeto. Mientras más se estiren, mayor será la energía potencial. Entonces, ¿cómo definiríamos la energía potencial elástica? La energía potencial elástica es energía almacenada que resulta de aplicar una fuerza para deformar un objeto elástico. La energía queda almacenada hasta que quita la fuerza
y el objeto elástico regresa a su forma original, haciendo un trabajo en el proceso. Se mide en joules. La deformación puede implicar comprimir, estirar o retorcer el objeto. Muchos objetos están diseñados específicamente para almacenar energía potencial elástica. Por ejemplo, el muelle de un reloj de cuerda, un arquero que estira su arco, un trampolín doblado justo antes que el clavadista brinque. Un objeto diseñado para almacenar energía potencial elástica usualmente tendrá un límite elástico alto. Cuando la deformación va más allá del límite elástico, el objeto ya no vuelve a su forma original. ¿Cómo podemos calcular la energía potencial elástica de un resorte ideal? La forma más común de calcular la energía potencial elástica es mediante la ley de Hooke o la ecuación del resorte, donde se relaciona la fuerza ejercida por el resorte con la distancia adicional o delta X producida por el alargamiento. Lo hacemos del siguiente modo. K es igual a F entre delta X. F es igual a menos K por delta X, donde K se llama constante elástica del resorte o también constante de rigidez, y delta X es la separación o la elongación del resorte desde su extremo respecto a su longitud natural. La energía de deformación o energía potencial elástica, llamada UK o EPE, asociada al estiramiento del resorte, viene dada por la siguiente ecuación. UK es igual a 1/2 de K por X al cuadrado. Vocabulary: childhood, niñez, childhood. Adulthood, adultez. I had not thought about it. No lo había pensado. I had not thought about it. When I was younger. Cuando yo era más joven. When I was younger. Recently. Recientemente. To ask. Preguntar. To guess. Adivinar. Grandparents. Abuelos. Esta palabra sirve para ambos géneros, tanto abuela como abuelo. Grandparents. Board games. Juegos de mesa. Board games. Life stage. Etapa de la vida. Life stage. Car race. Carrera de autos. To have so much fun. Divertirse mucho. However. Sin embargo. Every other weekend. Cada 2 fines de semana. Every other weekend. Esto también podría traducirse como un fin de semana sí y un fin de semana no. También aplica para every other day. Un día sí, un día no. O interdiario. Y así sucesivamente. Every other year, every other week, every other month. Enough time. Tiempo suficiente o suficiente tiempo. Enough time. Now, let's read and listen to the text and complete the following exercises. Ahora leamos y escuchemos el texto y completemos los siguientes ejercicios. My Childhood: Experiences from My Past by Lisa Mendes. Recently, a very good friend asked me about my childhood and some of the things I used to do when I was younger. This was a great question because it was something I had not thought about in a long time. When I was a child, I used to play lots of board games with my family.
My favorite was one where I had to guess the colors of different animals. I was 4 years old. However, I had so much fun. I also used to visit my grandparents every other weekend. My grandmother used to bake cookies and chocolate cake. Nowadays, I do not get to visit them as frequently. One thing I did not used to do when I was a kid was watching TV, and I did not used to play lots of video games when I was a young girl. However, now, as a teenager, I love playing video games, especially car race games. Finally, I remember that I used to go to different parks a lot when I was 7 years old. Now, I don't have enough time, but I do go sometimes. Después de haber escuchado el texto, creo que estamos listos para pasar a los ejercicios. Exercise 1. Answer the following questions. Choose A, B, or C. Contesta las siguientes preguntas. Elige A, B o C. Number 1. What life stage does the reading talk about? ¿De qué etapa de la vida habla la lectura? A. Adulthood. B. Childhood. Or C. Young adulthood. La respuesta es B. Childhood. Number 2. What time frame does the reading focus on? ¿En qué etapa de la vida se enfoca el texto? A. Past and present. B. Past and future. Or C. Present and future. La respuesta es A. Past and present.